Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bendiciones a todos, gracia y paz. Aquí estamos una vez más transmitiendo el cierre de Shabbat de la comunidad Casa de Israel, ¿sí? Para este canal de Regreso a Casa. Y la idea es ir avanzando en el conocimiento del único Dios verdadero, de Jesucristo, de Yeshua, del Padre, del Hijo, de todo lo que las Escrituras nos hablan de nuestro Salvador, ¿sí? Y estamos en la serie de mensajes Dios en la carne. Este sería el episodio número 12, ¿sí? Así que hoy vamos a continuar con esta enseñanza. Hay mucho para hablar. eh, no se puede tocar todo, obviamente, en una enseñanza de una hora, 45 minutos, una hora, pero ya este es el video número 12. Si ustedes nos vieron las enseñanzas anteriores, les animamos a que vean porque ahí resolvimos bastantes preguntas. ¿Quedan preguntas para resolver? Sí, obviamente, pero a medida que van surgiendo las preguntas vamos a ir respondiendo. Eh, Así que antes de comenzar vamos a hacer una oración, ¿sí? Así que le damos lugar a mi hermano José Luis y ya comenzamos, ¿sí? Amén. Adelante, mi hermano. Gracias, Padre nuestro que estás en el cielo. Nos presentamos delante de usted en el nombre de Yeshua HaMashiach. Te damos gracias por este privilegio, Señor, de estar escuchando a nuestro Maestro que nos habla de usted, de su palabra. Dele más entendimiento, más sabiduría para que nos siga compartiendo y que este mensaje salga como usted lo tiene planeado para este día. Me presento también, Señor, con mis compañeros, mis hermanos y hermanas de este grupo, para que nos abra el entendimiento y nos ayude a comprender, a tener más sabiduría también nosotros y que poder exponer su palabra ante aquellos que usted nos ponga delante de nosotros para anunciar su evangelio. Gracias, Señor, y que en este momento estemos en paz y que no nos falle el internet, que estemos en comunión, que estemos en oración y en todo momento escuchando de su palabra, de su enseñanza, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Toda gracias, Abba, gracias. Bendito sea su santo nombre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Amén, Amén. amén, amén, amén. Bien, bien, familia. Lo que vamos a ver hoy, gracias mi hermano por la oración, lo que vamos a ver hoy tiene que ver con las genealogías, la genealogía de Mashiach, cómo es que aparece una genealogía en el libro de Mateos, otra genealogía en el libro de Lucas. Son genealogías distintas y eso es evidente, nadie puede decir que no. Son genealogías distintas, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que saber y tomar en consideración primero de entrada es que Mateo, el escritor de Mateo, era, según las escrituras, era recaudador de impuestos. Esto lo podemos leer en Mateo 9:9. Si alguno tiene el versículo, me ayuda con la lectura. Mateo 9:9 nos habla de que Mateo, el evangelista, tenía claro con el tema de las cuentas, ¿sí? Y hago esta aclaración porque ahora les voy a mostrar algo. ¿Quién encontró Mateo 9:9? Así lo puede leer. Yo lo tengo. Adelante, mi hermano. Saliendo Jesús de allí, vio un hombre que estaba sentado en el banco llamado Mateo, y le dijo, sígueme. Levantándose le siguió. Ahí termina. Claro, que estaba sentado en el banco recaudando impuestos, era eso, ¿sí? Mateo 9:9. Bien, entonces, y le dijo, sígueme, y el otro le siguió, ahí nomás. Así vemos esa actitud de los apóstoles que está interesante esto para hacer otra prédica. Pero lo que les quiero mostrar es que Mateo era recaudador de impuestos. Recaudador de impuestos tiene que tener claro el tema de los números, ¿sí? Y en el Mateo 1
vemos que empieza a hablar de generaciones y en el versículo 17 dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia son 14, y 14 desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, ¿sí? Entonces, la pregunta es, si Mateo sabe contar, ¿por qué desde la deportación de Babilonia hasta Cristo no hay 14? ¿Sí? Entonces, si nos ponemos a contar, dice, después de la deportación de Babilonia, dice Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, Jacob engendró a José, el esposo de María, y después viene Jesús. Son 13. ¿Por qué dice Mateo que son 14 si ahí dice son 13? ¿Sí? Las contamos y son 13, no son 14. Bueno, el tema es una cuestión con las traducciones, que ahora vamos a ver algunas cositas. Yo les voy a mostrar entonces los textos. Vamos aquí. Vamos aquí, vamos a empezar. Empezamos entonces. El tema de hoy, y continuamos con esta serie de mensajes, es Yud, Hei, Bab, Hei en la carne. Yahweh en la carne. ¿Sí? Parte número 12. Episodio 12. Entonces, en las genealogías, tanto de Lucas como de Marcos, vemos que, perdón, de tanto de Lucas como el de Mateo, en Lucas llega hasta Adán, ¿sí? Pero en Mateo desde Abraham en adelante. Como los dos cuentan desde Abraham en adelante, vamos a ir a Abraham, lo que van diciendo las dos genealogías comparándolas. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, ¿sí? Jacob a Judá, o sea, Jacob engendró a las 12 tribus, de ellos, uno de ellos fue el cuarto, fue Judá, y Judá de Tamar engendró a Fares, Fares a Esrom, ¿sí? Y ahí van Aminadab, Nazón, Salmón, Boz, Obed, ¿sí? Isaí engendró a David y David tuvo varios hijos. ¿Cuántos hijos tuvo David? David tuvo alrededor de 17 hijos, es lo que se ve en las escrituras, ¿sí? Pero las genealogías acá se dividen porque Mateo sigue la línea a través de Salomón y y Lucas a través de Natán, ¿sí? Entonces, esto es lo que se ve. Los hijos de David, en 2 de Samuel 3, del 2 al 5, dice que estos hijos le nacieron a David en Hebrón, en el monte Hebrón, ¿sí? Y en 2 de Samuel 5 cuenta los hijos que le nacieron en Jerusalén. Entonces, 6 hijos nacieron en Hebrón y el resto nació en Jerusalén, ¿sí? Acá yo marqué en amarillo de los que nacieron en Hebrón a Adonías, ¿sí? Y marqué con amarillo y naranja a los que nacieron en Jerusalén a Natán y a Salomón. En las genealogías de los evangelios están estos dos, Natán y Salomón. ¿Y Adonías qué pasó? Bueno, lo que nosotros vamos a leer en las escrituras es que los hijos de David fueron muriendo, ¿sí? Los que nacieron en Hebrón fueron muriendo por diferentes sucesos, ¿sí? Entonces, la muerte de Amón está en 2 Samuel 13:23. Gilead está en 2 Samuel 3, del 2 al 39. Absalón también, ¿sí? Y luego viene Adonías. Adonías fue uno que se autoproclamó rey, ya cuando David
eh, ya estaba pronto a morir, entonces él se autoproclamó rey. Eh, Adonías termina siendo asesinado también, ¿sí? De los hijos que nacieron en Jerusalén, las escrituras cuentan que hubo alguno que falleció de criatura, ¿sí? David rogaba al Todopoderoso por el niño y de todos modos por ese pecado murió el niño, hijo de Betsabé, ¿sí? Y después vino Natán y Salomón. Salomón no estaba en la lista o en la orden como para ser el rey. Legalmente no le correspondía a Salomón, ¿sí? Pero Salomón, a través de algunas estrategias políticas, con el profeta y con su mamá, eh, acomodaron para que Salomón sea el rey legítimo, ¿sí? Pero en ese caso, en todo caso, al que le correspondía por sucesión de primogenitura era a Natán. No existe en las escrituras ninguna profecía que diga que el Mesías tenía que venir de la línea de Salomón, ¿sí? De Isaí, David y Salomón. En realidad eso no existe, ¿sí? Pero Salomón era rey de Israel, fue rey de Israel. Bien. Entonces Isaí era el papá de David. Sobre Isaí se hacen profecías. Vino David, que era una figura también, una tipología del Mesías. Y después vinieron estos dos hijos, ¿sí? Que se mencionan en los linajes, Natán y Salomón. Salomón está en el libro de Mateo y Natán en el libro de Lucas, ¿sí? Entonces se siguen dando las líneas genealógicas. De ahí sigue Roboam, ya le tocó el reino dividido en Israel, y después estaba Matata, hijo de Natán, y ahí sucedieron los linajes, seguían. Salomón engendró a Roboam, Abías, Asá, y por el otro lado tenemos los otros descendientes. Entonces esa genealogía continuaron, apareció un José, otro Judá, fíjense, otro Simeón por ahí, Leví, siguieron las líneas. Esto está copiado de los evangelios, las genealogías, cómo venían. A la izquierda tenemos la línea que aparece en Mateo, descendencia de Salomón, y a la derecha tenemos la línea de Lucas, la descendencia de Natán. Lo curioso que llama la atención es, bueno, la cantidad de gente no es la misma, y si faltan algún personaje intencionalmente, esto es algo que acostumbraban a hacer los hebreos normalmente, ¿sí? Porque normalmente ponían en los linajes a la gente importante, a las de relevancia. O sea, a otros no, ni se los olvidaba directamente, ¿sí? Después llegamos a Jeconías por un lado y a Neri por otro lado, ¿sí? Ahora resulta que en la genealogía estos dos eran los padres de Salatiel. Y yo digo, ah, ¿cómo así? ¿Cómo un hombre va a tener dos padres? Esto no es un matrimonio igualitario como algunos piensan, ¿sí? Esto es una ley que existía en la Torá, que era la ley del levirato. Y ahora vamos a leer eso. Pero una persona podía llegar a tener dos padres, uno que era el padre biológico y el otro que era el padre que le daba tribu, ¿sí? Salatiel fue el papá de Zorobabel, Zerubabel en hebreo. Entonces, en Deuteronomio 25 leemos la ley del levirato. Deuteronomio 25 del 5 al 6, que decía que cuando hermanos habitaren juntos y muriera alguno de ellos y no tuviera hijos, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado llegará a ella y la tomará por su mujer,
y hará con ella parentesco, ¿sí? A ver si alguno puede leer porque me está estorbando con un cartelito. ¿Qué es? ¿Y el primogénito? Aquí estoy con los versículos 5 y 6 de Salo, Deuteronomio Salo. 24. Dale, dale, adelante, adelante, mi hermano. Empiezo por el 5. 5, dale. Cuando hermanos habitaren juntos y murieren alguno de ellos y no tuviera hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Versículo 6. Y el primogénito que ella diera a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Fin de la cita. Amén. Yo les digo, en algún momento por ahí voy a tener que enseñar estos aspectos de la Torá porque esto no es machismo para nada. Las leyes son para proteger a las mujeres, ¿sí? Este tipo de leyes que parece machismo, en realidad es para proteger a las mujeres. Pero eso lo voy a tener que desarrollar en otra enseñanza, ¿sí? Entonces, aquí lo que tenemos que entender es cómo es que puede llegar una persona a tener dos papás, ¿sí? ¿Cómo es eso? Entonces, uno es el padre biológico, que en el caso es el hermano del difunto, y el otro es el nombre, que le da el nombre de esa persona, ¿sí? De ese otro. La ley del levirato. Entonces, a partir de Zorobabel, otra vez vemos que se dividen las genealogías en los libros de Mateo y en el libro de Lucas, y siguen avanzando, ¿sí? Zorobabel. Y entendamos que Zorobabel era el gobernante de Israel, ¿sí? Ahora sí o sí, más allá de Salomón y de Natán, todo se unió en este anterior que habíamos visto, Salatiel, y de Salatiel viene a Zorobabel y de ahí otra vez se dividen las genealogías y siguen avanzando a lo largo de la historia, todos, ¿sí? Y cada uno del linaje, ¿sí? Hasta que en una de las líneas llega hasta José, en el Evangelio de Mateo, un José por el lado de Mateo, y acá, por el lado de Lucas, siguen algunas más y continúan. Vamos a ver un poquito más. Porque después de José, el Evangelio de Mateo menciona que José era esposo de Miriam, de María. Pero ¿por qué lo menciona así? Se entiende que está hablando de José, del esposo de María. Sin embargo, hay otros textos que aparecen que mencionan otra cosa, como que este José no era el esposo de Miriam, sino el padre de Miriam. Porque en la otra genealogía, fíjense, acá nosotros teníamos al José, que el papá de José, ese José era Jacob, ¿sí? Jacob. Entonces, ese Jacob engendró a ese José que ven ahí. Después viene María, Miriam. En estos textos que ustedes ven acá, son dos manuscritos que aparecen en hebreo, y ahí no dicen José, esposo de Miriam, ¿sí? Lo que aparece es José, padre de Miriam. Yosef, Abdi, Miriam, ¿sí? Acá están los manuscritos completos, acá está la hoja completa, ¿sí? Ahí se puede llegar a leer Yosef. Está obviamente sin vocales porque esto es un hebreo bastante viejito. En manuscrito está Yosef, Abi, Miriam. Acá lo vemos el más grande. El mismo manuscrito, ¿sí? Aquí se puede llegar a ver Yosef, Yosef. Y aquí dice Abi, Miriam. Padre de Miriam. Este es otro manuscrito, este es distinto, pero también dice lo mismo, Yosef, Abi, Miriam. Hay quienes rechazan estos manuscritos porque dicen que acá en la lista no aparece fulanito engendró a, la palabra Yelet, engendró a,
Entonces, como no aparece eso, dice es una especie de resumen, no es el texto de Mateo. Sin embargo, en Lucas tampoco aparece la palabra engendró a, ¿sí? Engendró a o hijo de, tampoco aparece eso en Lucas. Eh, entonces esas críticas que hacen a estos manuscritos en realidad no son tampoco tan sólidas. Hay dos manuscritos, que son estos dos, ahí lo acerqué un poquito más, que aparece que Miriam, María, era hija de un tal José. Ese nombre José era algo común en Israel por cuanto uno de los patriarcas era José. O sea, José, había un José que estaba de los hijos de Jacob, que había sido llevado a Egipto, no sé si recuerdan. Y en uno de los linajes que vimos hoy aparecía un Judá, aparecía un Leví, ¿sí? Un Simeón. Entonces, esos eran nombres que se repetían y se reiteraban y aparecían muchos en las generaciones. El texto en arameo de la Pellita, los textos en arameo de la Pellita, en Mateo 1:16, que fue traducido de un texto griego posterior, indica que ahí lo que aparece es la palabra Gebrá en arameo. Gebrá. Gebrá significa hombre poderoso, el hombre poderoso de Miriam, que ese hombre se llamaba Yosef, ¿sí? José. Y en Mateo 1:19 especifica que el Baalá, esto es en la pellita aramea, el Baalá, o sea, el marido de Miriam, se llamaba José, Yosef. Y Yosef es un nombre muy común en Israel. El esposo de Miriam era José y dice, tuvo tres abuelos con ese mismo nombre. Si ustedes vamos a las genealogías, y si no se recuerdan, lo miran de vuelta al video, van a ver que varias veces dije Yosef o leímos que había un tal Yosef. Eso era algo común. Esto indudablemente, dice, llevó a los traductores a cometer un error de familiaridad. En primer lugar, ustedes sepan que cuando se dice Yosef, hijo de Jacob, por un lado, y Yosef, hijo de Elí, por otro lado, esperen, no es que acá Yosef tenía dos papás, ¿sí? Como lo que estuvimos viendo en las leyes del Levirato, sino que yerno, la palabra yerno en el hebreo antiguo no había. Entonces, ¿cómo se le decía al yerno? Al yerno se le decía hijo, ¿sí? Entonces, pensando en los dos Yosef del versículo 16 19 en Mateo, uno era que uno era el mismo que el otro, ¿no? Pero eran dos distintos. Los traductores griegos optaron por traducir ambas palabras arameas, Gebrá y Baalá, al griego aner. Entonces, la palabra aner significa persona mayor. Los traductores ingleses luego optaron por traducir la palabra griega aner como marido. ¿Ustedes por qué piensan que en las pinturas del Renacimiento, ¿sí? Cuando te lo dibujan a María y a José lo hacen viejito, ¿sí? A María la hacen jovencita y a José lo hacen viejo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la palabra hebrea en realidad no está hablando del esposo en el Evangelio de Mateo, no está hablando del esposo de María, sino del papá de María. Si lo contamos a Yosef como el papá de María, el papá de María sería el número 12, María sería la número 13 y Mashiach sería el número 14, como dice el texto. En Mateo 1:17 dice que son 14 generaciones hasta Mashiach, ¿sí? Porque si no me está faltando uno. ¿Cuál es la número 13? La número 13 es María, Miriam. Que Miriam iba a ser
la madre del Mesías, está profetizado ya. O sea, esto que nosotros estamos leyendo ahí, lo vemos en las Escrituras, lo vemos en el Génesis 3:15. Esto es uno de los textos, cuando se le dice a Java, a Eva, pondré enemistad entre ti, entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. ¿La mujer tiene simiente? La mujer no tiene simiente. Sin embargo, esto es alegórico, está profetizando generaciones. Él te herirá en la cabeza. Esto le está diciendo a la serpiente. Él, ¿quién? Su simiente, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le acecharás el calcañar. ¿Sí? Le herirás el calcañar, dice aquí. Las generaciones, por el otro lado, seguían sucediendo hasta que llegó Matat, Elí, y Elí era el padre de José. Y este José que está acá, sí era el papá, según se creía, de Yeshua, el papá adoptivo. ¿Sí? Entonces teníamos el árbol genealógico. Escuchen, los árboles genealógicos, ¿por qué se le llama árbol genealógico a un árbol genealógico? A descubrir, rastrear tu linaje. Porque esto, en cierta forma, se hacen en ramas, ¿sí? Se van haciendo ramas y también, de cierta manera, hay una reproducción a través de semillas, ¿no? El asunto es que José, en el Evangelio de Lucas, dice, era según se creía, era el papá de Jesús, según se creía, la palabra anomiso. La palabra anomiso en griego, si ustedes se fijan y le buscan la raíz, en la raíz de la palabra anomiso es nomos, nomos, perdón, nomiso, nomos, anomiso le dije, nomos, nomiso, y significa según la ley, el papá de Jesús según la ley, nomiso, ¿sí? Por el otro lado tenemos a María, a Miriam, que María, acá indiscutiblemente ella era la mamá del Mesías, ¿sí? Pero José era el papá según la ley. ¿Qué ley? Según la Torá. ¿Qué mandamiento? Según el mandamiento de la Torá que estuvimos leyendo por ahí, mandamiento de la Torá que estuvimos leyendo por ahí, Deuteronomio 25. El asunto es que el árbol se reproduce según semilla. Los árboles se reproducen según semilla, por eso es que la genealogía se habla de descendencia y de simiente y de semilla. Pero, al lado de este árbol creció una plantita. No sé si la alcanzan a ver acá abajo. Un brotecito salió, pero esa plantita que brotó no venía de la semilla, no cayó una fruta y su semilla produjo esa plantita, sino que esa plantita surge de la raíz del mismo árbol. A eso se le llama renuevo. Una planta que no crece de semilla, una planta que crece de la raíz del árbol, del tronco del árbol, ¿sí? Un renuevo. Eso es lo que estaba profetizado de Mashiach. No que iba a crecer de semilla, sino que iba a crecer de raíz. Ahora empieza a tomar color todas las profecías. La Virgen concebirá y dará a luz un niño, que ahora la vamos a ver a esa. ¿Era virgen o era joven? Ahora lo vamos a ver. La cosa es que esa semilla, o mejor dicho, ese brote, no venía, no salía, no surgía de semilla, sino que surgía de la raíz de Isaí. Isaías 11:1 dice, y saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. ¿Ese quién es ese vástago? Ese es Mashiach. Isaías 11:10. Y acontecerá que en aquel tiempo que la raíz de Isaí, que es el árbol, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, por bandera, por estandarte.
será buscada por la gente, la raíz de Isaí, ese brotecito, y sus holguras será gloria. Su holganza será gloria, perdón. Su holganza será gloria. Eso es lo que dicen las profecías, que del árbol no venía por semilla, sí venía por semilla hasta cierto lugar, hasta Miriam. Pero después había otra profecía que hablaba de la simiente de la mujer, de la genealogía de la mujer, ¿sí? Porque Miriam tenía que redimir a Java, se tenía que redimir todo en María, mejor dicho, ¿sí? En María, en Miriam, proféticamente hablando. Entonces, hasta en el nacimiento, Mashiach hace cierta redención alegórica. Esto lo podemos seguir desarrollando porque yo esto lo quiero seguir hablando. Obviamente no es del tema de la divinidad de Mashiach, pero quiero hablar otras cosas más. María, José, las dos genealogías, una en la genealogía de Mateo y otra en la de Lucas, ¿sí? Por eso es que son distintas, porque una te muestra el linaje de Miriam, el linaje de la mujer, la genealogía de la mujer, la simiente de la mujer, y otro te muestra la genealogía del varón. El problema es que muchas veces uno piensa, no, no puede ser hijo de José, dicen algunos, porque el pecado se transmite por el varón. Yo les digo, mis hermanos, eso es una teología que no tiene sustento bíblico. ¿De dónde sacan que el pecado se transmite por el varón? De que en el texto bíblico, nosotros leemos en Romanos, de que por un hombre entró el pecado al mundo, ¿sí? Y por cuanto todos pecaron, como dice por un hombre, entonces todo el mundo piensa en Adán, el varoncito. Sin embargo, si leemos Génesis 5:2, resulta que los dos eran llamados Adán. Vamos a leer Génesis 5:2. Buscamos el versículo y lo leemos el que lo encuentra. Sí, acá tengo Génesis 5:2. Adelante. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Fin de la cita. A ver, llamó el nombre de ellos Adán. ¿De quién? Del varón y de la mujer. ¿Qué significa Adán? Adán es hombre, es género humano. ¿Sí? Cuando dice por un hombre entró el pecado al mundo, ¿no les suena un poquito disonante? Porque yo leo que era la mujer, ¿sí? Pero acá me dice que el texto que era por un hombre. Entonces no hay disonancia, mis hermanos. Adán es varón y mujer, es los dos, ¿sí? Y acá tenemos en la genealogía dos genealogías, varón y mujer, José y María. Yo siempre dije, en el caso mío, yo cuando quiero probar una doctrina, yo la trato de derribar con todo argumento posible. Entonces, en un momento, me encargué de tratar de derribar la idea de que José no era el papá de Jesús, no era el papá biológico. Entonces, busqué pruebas de todos lados, ¿sí? Leí el Mateo en hebreo con un judío, eh, miren, le busqué la vuelta en los textos griegos, en todos lados, porque les digo más, si a mí me probaban que José era el papá biológico de Jesucristo, de Yahshua HaMashiach, no me cambiaba en nada tampoco, ¿sí? No me cambia en nada. ¿Qué me están probando? Que era un hombre, sí, amén, era hombre, 100% hombre y 100% Dios. Yo no tengo ese problema. ¿Sí? Así como se dijo en el concilio de algún lado, yo creo exactamente lo mismo. Yo creo que el Mashiach era humano, totalmente humano, pero también era Dios en la carne, ¿sí? Entonces, no existe ningún versículo, es más, en la Biblia lo que ustedes van a leer siempre va a ser que fue engendrado del Espíritu Santo.
Eso es lo que dice el texto. El santo ser que nacerá será engendrado del Espíritu Santo. Y ahí no hay vuelta. Por eso les molesta tanto cuando leen. Este hombre judío, cuando leía conmigo el texto de Mateo en hebreo, se molestaba por lo que estaba leyendo. Entonces, la conclusión era que él me decía que Masías no era hijo de José. En el hebreo no es hijo de José. Amén, decía yo. Amén. Lo que pasa es que ahí decía que era hijo del Espíritu Santo, engendrado del Espíritu Santo, así lo decía. Y eso es lo que molesta, porque el texto griego dice eso. Entonces, por eso tratan de descalificar todo lo que sea griego, ¿sí? La evidencia de que el número 14 es Mashiach lo encontramos en los textos, en estos textos de Mateo en hebreo, ¿sí? Mateo en hebreo, que algunos dicen que son de las notas del Eben Bujan, del Mateo, del rabino Shem Tov, que quería refutar a los cristianos, hizo las notas, pero en las notas está mostrando esto, las 14ª generaciones, Masías 14, ¿y quién era el 13? El 13 era Miriam, ¿sí? El 13 era Miriam. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. La simiente de ella. Miren, biológicamente ni la mujer ni la serpiente tienen semilla. Ustedes sepan eso. O sea, esto es algo alegórico puramente al 100%. ¿Sí? Pero sin embargo, el Todopoderoso utiliza las alegorías para hacer señales. Muchos dicen que la palabra alma, que se utiliza para virgen, en realidad tendría que ser betulá, virgen. Alma es joven. Bueno, en Joel 1:8 nosotros vemos una betulá que llora por su marido. Joel 1:8 dice, llora tú, joven, vestida de cilicio, por el marido de tu juventud. Y si ustedes leen aquí abajo, ¿sí? Dice, el iki betulá, el iki betulá, o el iki betulá. Aparece la betulá. ¿Y cómo la betulá con marido? Con el marido de su juventud, vestida de cilicio. Entonces, tanto la palabra betulá como alma se refieren a doncellas, a jóvenes, mujeres jóvenes, pueden estar casadas o no. Bueno, en realidad, ¿cuál de las dos indicaría más una virginidad? ¿Cuál de estas dos palabras? Si vamos al caso, si vamos al caso, en Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Immanuel. Esto está en la Septuaginta griega, el texto más antiguo de la Biblia que existe, dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Quién tradujo esto? Esto tradujeron judíos. No tradujeron joven, tradujeron virgen. Y la palabra que se puso ahí, la palabra que se utiliza ahí en hebreo es alma, que es lo que yo quiero analizar ahora. Alma, ¿sí? ¿A qué se le llama virgen? A una mujer que no conoce varón. A una mujer que no conoce varón. ¿Qué tipo de señal sería que una mujer joven quede embarazada? Pues eso no es ningún milagro, eso es algo normal supuestamente, ¿sí? Salvo que digas la estéril quedará embarazada, pero ahí no dice la estéril, dice la virgen, ¿sí? Y ahí ya hay un tema donde los judíos también entienden que acá dice virgen, que no conoce varón. Miren la palabra. Esta es la palabra alma. Dibujé de tinta roja
es una vocal y esta otra es la palabra olam. Dibujé con tinta roja una vocal. Si yo le saco las vocales, me queda Ayin Lamed Mem. Ayin Lamed Mem. ¿Qué raíz es esta? Esta raíz significa desconocido. Desconocido. Entonces la palabra olam, cuando se refiere a eternidad, a mundo, la palabra olam también en su raíz tiene que ver con algo desconocido. Los orígenes son desconocidos. Sus días, sus comienzos son desde la eternidad, desconocidos. Olam, ¿sí? Y una mujer virgen es una mujer en el sentido de que no conoce varón, por eso tiene que ver con la raíz, al ma. Ayin lamed mem, desconocido, no conoce varón. Lucas 1:34. Entonces Miriam, María, le dijo al ángel, ¿cómo será esto si no conozco varón? El ángel le dijo, felicitaciones. ¿Ustedes saben que el ángel la felicitó por el embarazo? El ángel le dijo, felicitaciones, María. ¿Sí? Y la mujer dice que se quedó anonadada. ¿Qué tipo de salutación es esta? ¿Qué tipo de saludo? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué tipo de salutación es esta? ¿Sí? Entonces, has hallado gracia, muy favorecida, has hallado gracia, y le cuenta del embarazo y ella le dice, ¿cómo será esto si yo no conozco varón? No conozco varón. Las raíces de las palabras, ustedes fíjense, acá está ayin, lamed, mem, en todas las acepciones, tipo adverbios, diferentes formas de adjetivos. Y acá lo que yo quiero que vean esta que está acá abajo, ahí está alma. Alma es un sustantivo femenino, dice doncella, señorita. Doncella, señorita. Y fíjense abajo de alma, ¿qué dice ahí? Dice misterio. Sí, misterio y misterio es algo desconocido. Sí. Bueno, entonces, lo que yo les quiero decir es esto, mis hermanos. La evidencia escritural, lo que hay en las escrituras, es que el Mesías tenía que venir, en primer lugar, linaje de mujer, simiente de mujer, según eh, Génesis 3. Esas palabras que están ahí les deja el ojo cuadrado a cualquier judío, ¿sí? Que la simiente de la mujer, ¿cómo simiente de la mujer? Después, en Isaías, se habla de que la Virgen iba a concebir y iba a dar a luz. Eso es una señal, dice, les pondré una señal. La señal para un judío es un milagro que tiene un contenido de revelación. O sea, no cualquier milagro es una señal, pero las señales, todas las señales son milagros. Cuando ustedes lean los evangelios van a encontrar que Jesús hizo un montón de milagros. Pero en el Evangelio de Juan ustedes van a encontrar 7 señales. Cuando se convierte el agua en vino en las bodas de Canaán, dice que esta fue la primera de las señales. Ese no fue el primer milagro, fue la primera de las señales. ¿Qué es una señal? Una señal es algo que te muestra algo, te revela algo, aparte de lo milagroso, te está revelando algo. A Masías le pedían señales, los fariseos le pedían señales, porque sabían que hacía milagros, pero ellos sabían que las señales tenían un contenido revelacional, porque la señal, aparte del milagro, el milagro te dice algo. Por ejemplo, que Masías caminaba sobre el agua. ¿Qué es? Es una señal, porque ¿quién es el que camina sobre las aguas? ¿Quién es el que andaba sobre las aguas? Siempre, siempre, ustedes lo van a ver, que el que anda sobre las aguas es el espíritu, el espíritu de Elohim. ¿Qué dijeron los apóstoles cuando vieron a Mashiach?
Es un espíritu. Oh, eso es alegórico, mis hermanos, para que nosotros entendamos de quién está hablando. ¿Sí? En los proverbios dice que Él es el que camina sobre las aguas, sobre las olas del mar. ¿Quién? Yud, Hey, Bab, Hey. No hay otro. ¿Qué son esos? Son señales. Diferencia entre señal y milagro. Sepamos, los milagros son dones, todo el ser humano tiene, a veces se le ha dado el don de milagros. Y en la Biblia vemos muchos, y yo no sé si ustedes conocen alguno, y si les ha pasado algo en su vida, pero milagros hay. Los que vivieron los pueden contar, testimonios, ¿sí? Y lo que cuando el médico no sabe qué decir, los médicos no pueden explicar milagros, desde la parte salud hasta la parte sobrenatural de lo que crea, de lo que quieras, ¿sí? Si ustedes no vieron todavía esas cosas, sepan que hay. Yo puedo dar testimonio de varias cosas. Yo no predico con milagros, ¿sí? Pero que he visto y conozco y he vivido y los hay. Sí, doy testimonio de eso. Así que hasta aquí la exposición de hoy. Se cortó varias veces la luz. Sepan que los que están viendo esto, tuvimos dos cortes de luz, o sea, se interrumpió dos veces la transmisión y no sé al final cuánto va a terminar durando, pero aquí tenemos la oportunidad de que si alguno quiere hacer un aporte, hablar, comentar, siéntanse en libertad, mis hermanos. Ahora es el momento, pueden hablar. Aprovechen. Yo tengo una Bendiciones. pregunta. Ay, hablaron todos juntos, perdón, perdón. Adelante, hermana María. Bendiciones, Sí, María. María, bienvenida. bendiciones, bendiciones, pastor. Disculpe que llegué un poco tarde, pero aquí estoy y pues estoy aprendiendo, ¿verdad? Yo sola me he encaminado en aprender de la palabra. Este, nunca me había llamado la atención, ¿verdad? Pero pues dice la palabra que nunca es tarde para hacerlo. Mi pregunta es así. Dice que Adán es singular, ¿verdad? Pero él dice que ellos es plural. Entonces, este, am, ¿cuál es si dice que les llamó Adán y Eva, ¿verdad? Pero Adán y Eva Ah, son dos. ok. No, en realidad, el nombre que le puso el Todopoderoso a los dos Ujú, fue Adán. ujú. Adán, Fue ok. Adán, ¿sí? Entonces, lo que vemos eh, que el hombre le puso el nombre a ver cómo Java, primero. ah, Varona, Mujer, primeramente, ¿cómo es la que aparece? Primero aparece como varona. varona, sí, sí, en realidad es Isha. oh, oh, Isha ajá, pues, es el femenino de Ish cuando se la ujú, presenta al ajá, hombre. ujú, Dice que esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne, y por tanto se llamará Isha, porque ish, del Ish fue tomada, ¿no? Dice así, ajá, Isha. ajá, Isha, yo le digo, el judaísmo la traduce como varona, pero en realidad es mujer, ¿sí? ujú, Para nuestro idioma, mujer, ujú, el contrario de varón es mujer, ujú, ¿sí? ujú, Estas son cosas que pasan. En el hebreo uno dice sus es caballo, ujú, susá ujú. no es caballa, es yegua. Eh, Lo Sí, mismo pasa con ish e isha. Isha es sacada del varón. Si yo traduzco ish como varón, isha tengo que traducirlo como mujer, ¿sí? Porque Ujú. varona es otra cosa. Varona es otra cosa ya, ¿sí? En el español. gracias. Entonces, y después de la desobediencia, el hombre le cambia de nuevo el nombre a la mujer, ¿sí? Y ahí pasa a ser Eva, Java, ¿sí?
que es madre de los vivientes, de todos los vivientes, de los Jai, ¿sí? Pero Adam sí es un nombre, es un nombre, yo no le sabría decir como plural, pero indica una pluralidad, Adam. como compuesto. Sí, como que si fuese, pero es un compuesto, a ver cómo les puedo decir. Indica género humano. Yo porque, de Ajá, hecho, cuando dice las hijas de los hombres, ujú, los ujú. hijos de Dios, vieron a las hijas de los hombres. Ahí dice Hombres. Adam, Ok. Ajá, ahí dice Adam, no dice Adamim, sí. dice Adam. Entonces, pareciera que dice las hijas de Adam, ¿sí? Pero en realidad se traduce a las hijas de los hombres. ¿Sí? Adán es un plural, es un plural, es como indicar el género humano. Ok, ¿Sí? ya lo entendí, ya le comprendí. Obviamente después Ujú, también toma nombre el personaje, porque si nosotros vemos en Lucas, en la genealogía, ujú, el papá de Set se llamaba Adán, y ujú. Adán dice hijo de Dios, ¿no? También. O sea, Sí, sí, aparte sí. de eso, también está como nombre propio. Posiblemente Adán sea un sustantivo colectivo, como por También, ejemplo tropilla. sí, sí, Ujú. sí, sí. Como si fuese que se llamase hombre el tipo. O sea, como que sí. ¿Cómo se llamaba el primer hombre? Hombre. Sí, algo así, yo tendría que traducirlo. Sí, Ajá. sí. Bien. Comprendido. Amén. Muy Se buena. va con la Edom. Edom parece Sí, rojo. tiene que ver porque Adán dice que fue tomado de la Adamá. Adamá es tierra, ¿sí? Y la tierra, eh, hay una tierra colorada, no una tierra roja. Tiene la misma raíz Edom que Adán, o sea, comparten las mismas letras prácticamente, y Edom es rojizo, viene de rojo, Edom es rojizo, por eso Esaú después le pusieron como apodo Edom por el guiso, el estofado ese de lenteja, que él miró y era rojizo el estofado, y le quedó el apodo ese por ese rojizo, dice. Le empezaron a llamar Esaú por el guiso ese, el estofado, rojizo. Amén, Gracias. amén, amén. Está en Génesis 30 eso, ¿eh? A ver si... Génesis 30 creo que es, o 29. No sé si alguno quería hacer alguna pregunta más. Se puede calcular en función de el número de las generaciones, ¿a cuánto equivale una generación? Claro, una generación. ¿Una generación a partir de cuándo? ¿De quién? Bueno, me viene a la mente porque he escuchado a algunos predicadores que dicen que Israel fue fundado el año 48, creo, y ya se cumplen los 80 años de la profecía, ¿no? No pasará esta generación hasta que venga Mashiach, ¿no? Bueno, es lo que dicen ellos, pues claro. Bueno, eso el tema de las profecías, mi hermano, ya son interpretaciones que están muy parecidas a las profecías que hicieron los testigos de Jehová, que le erraron como 50 veces, ya les digo, ¿sí? Las generaciones del ser humano son de 80 años, ¿sí? Una generación es 70, 80 años, ¿sí? Eso dice las escrituras como generaciones, lo distingo como generaciones. En el mundo eh, prediluviano sería, en el antiguo mundo, las generaciones eran cerca de 1000 años, ¿sí? Pero las profecías tienen un alto contenido de alegorías, mi hermano. Entonces, ¿cuál es el problema de por qué le erran a las interpretaciones de las profecías? Porque lo toman como literal muchas cosas que son simbólicas, que son alegóricas y que tienen otro contenido, ¿sí? Entonces,
Muchos toman también a Israel como el reloj profético, ¿sí? Yo les digo, mis hermanos, este, lo que hemos entendido en esta comunidad es que en la Biblia no dice la Biblia que la salvación está en los judíos, sino que la salvación viene y en ese momento vino cuando habla con la samaritana y ahí estaba la salvación. Ese era, hablando de Mashiach, ¿sí? Mm, Pero después, históricamente, podemos ver cómo Israel fue diezmado cantidades de veces, ¿sí? Y por la misericordia del Todopoderoso es que permite que todavía exista alguno, ¿sí? Pero lo que pasó con Israel es bastante fuerte, bastante feo. Podemos después interpretar las profecías, verlo, leerlo, acerca de la higuera, acerca de todo lo que uno lo asocia con Israel, a ver si está hablando de Israel o de otra cosa. Las alegorías, les digo, a veces tienen una figura y a veces tiene otra. A veces cuando hablamos de alguna planta, de algún árbol, nos estamos refiriendo o a personas, o a conocimiento, o a tiempos. En la alegoría, en la parábola de las higueras, dice, de la higuera, aprended de esta parábola, que cuando sus hojas están verdes, ya decir, el verano ya está cerca. Y sabés discernir los tiempos, ¿sí? Y no sabés discernir estas señales. O sea, podés discernir algunas las cosas que son fáciles, pero estas otras no. Entonces, eh, todo tiene ya un contenido que la escritura dentro de todo lo va revelando, ¿sí? Eh, Va a estar interesante por ahí hablar un poco de eso también en algún momento, pero para no irnos mucho del tema, el viernes que viene, si querés, charlamos, ¿sí? Ah, bien, bien. Que viene no se va a grabar, lo hacemos libre para hacer preguntas, porque si no la gente se me enoja, después no puedo seguir predicando. Esto se está grabando, ¿verdad? ¿Cómo, cómo? Esto se está grabando, ¿verdad? Y este sí, ahora sí. Ay, creo que sí. Lo puse a grabar después, la Ya última está vez. bien. Creo que sí. Ay, Creo que sí. sí. Ah, bien. bueno, Que se sepa que esto es Sí, se está grabando. ok. Sí, porque si no lo doy en el Congreso. Así para que se grabe, para que se grabe la enseñanza. Shalom, Clarita, bendiciones, Lidia, bendiciones. Qué lindo, ahí están. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta sobre lo que estuvimos desarrollando, viendo ahora? ¿Se entendió el tema? ¿Se entendió bien? Amén, Por hermano. ejemplo, ¿Cómo? sí, adelante. Adelante, dice Oscar, dale. Amén. Gracias, hermano José Luis. Hablando de la simiente de la mujer de Génesis 3:15, y mirando las alegorías la alegoría de que Israel es como decir la esposa de la mujer o la iglesia. Eso va relacionado con Apocalipsis 12, con Apocalipsis 1 y 2, La mujer de donde, 3, ¿perdón? la mujer de Génesis 3, decís vos. Sí, cuando, o sea, hablando como en la alegoría, diciendo por ejemplo, de la mujer de la simiente, ¿no? Hablando de la simiente. Ok. La simiente de la mujer habla de la venida de Mashiach. Sí, 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 está bien lo que está diciendo, está bien, porque en Apocalipsis también habla del hijo, de la mujer. Lo único que ahí hay que identificar cuál es la mujer, pero sí, en cierta forma tiene vínculo, porque se habla de la simiente que le va a aplastar la cabeza a la simiente de la serpiente. Obviamente, Génesis 3 se refiere a Mashiach, y en Apocalipsis, ese hijo obviamente se refiere a Mashiach. El asunto es que la mujer ya es otra figura, pero está bien, Oscar. Hombres y mujeres. Sí, 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 sí. Amén. José, ¿ibas a decir algo? ¿Aportar o preguntar?
Ah, sí, por ejemplo, la palabra hombres se, se dice nash, nashin o eso es más moderno. No, no, hay diferentes palabras para hombre en hebreo, ¿sí? Está Enosh o Elohim puede ser, pero son hombres ya de un estatus más natural o un caído sería, una cosa así, hombres, ¿no? Después Ujú, está el Adam, que sería el hombre elevado, el hombre espiritual, Adam, ¿sí? Por lo menos así lo muestra el apóstol Pablo, también lo revela de esa forma. El primer Adán, el segundo Adán, y está hablando de la estatura del varón perfecto, ¿sí? El ujú. Adán, el varón perfecto. Y después está Ish, bueno, también que es hombre, ya más refiriéndose al hombre tu hombre, al hombre de la mujer, un hombre casado sería. Ujú. Sí, Gracias. sí, sí. Bien. No, pero con respecto a lo que estuvimos viendo de la genealogía, eso se entendió todo, cayó bien, va bien, eso, ¿sí? Sí, sí. Ok, ok, pensé que me iban a preguntar sobre eso, ok, bueno, Felicitaciones, muy bien la exposición. bueno, muy bien, muy bien. Ah, bueno, buenísimo. Sí, apenas se escuchó, pero bien. Bueno, lo que vamos a hacer entonces es, eh, hemos de, hemos predicado la palabra, se anunció el Evangelio. Y bueno, ya en la próxima oportunidad veremos cómo continúa, si seguimos con esta serie o comenzamos una nueva, ¿sí? Así que por lo pronto hasta aquí llegamos. Vamos a cerrar con una oración, ¿sí? Dando gracias a nuestro Padre Celestial por esta oportunidad que, a pesar de los inconvenientes, pudimos terminarlo, ¿sí? Y eso también es algo que hay que agradecer, ¿sí? Miren, las cosas cuando vienen difíciles y se complican, eh, pero ustedes ven que lo pueden lograr, entonces agradecimiento. No porque siempre queremos que las cosas sean fáciles. O sea, a veces nos mal acostumbramos, pensamos que si algo sale, que salga fácil. Pero la Biblia nos habla de esforzarnos, ¿sí? De esforzarnos, ser valientes. Y ser valiente tiene que ver con también vencer temores y un montón de cosas, ¿no? Así que bueno, mis hermanos, vamos a dar gracias y cerramos esta grabación. Cortamos la grabación, nos quedamos unos minutitos más en comunidad, ¿sí? Eh, Amén. Adelante, mi hermano Martín, ahí terminamos. Padre, en esta tarde venimos a darte gracias, a darte nuestros corazones, a entregarte nuestras cargas, a entregarte todo, todos nuestros pesos, todo aquello que venimos cargando toda la semana, lo depositamos ante ti, Padre, porque tú eres el único que puede llevar nuestras cargas, Señor, que nosotros no podemos, Padre. En esta tarde venimos para adorarte, venimos, Señor, a entregarte nuestro corazón, Señor, que tu Torah, Señor, tu Hijo amado Yeshua, esté en nuestras mentes y en nuestros corazones, Padre. Te lo pedimos en esta noche, te agradecemos, Señor, te agradecemos por este día, Padre, que tú nos diste, este día de Shabbat, este día de reposo, Señor. Te agradecemos, Señor, por este día. Si no fuera por estos días, Señor, otra cosa fuera de nosotros, Señor. Gracias porque entendimos, Señor, que este día hay que santificarlo, Señor, para ti. Te agradecemos por este precioso día, Señor. Señor, es un deleite estar, Señor, en este día y en comunidad con mis hermanos, Señor. Para mí es una alegría estar adorándote, Señor, en este día y con mis hermanos, Señor. Gracias te damos en esta tarde, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, a cada uno, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, bendícelos, Señor, dale, Señor,
lo que ellos necesitan, Señor. Muéstrales tu amor y tu misericordia, Señor. Muéstrale que tú eres grande, Señor, poderoso, y que sin ti, Señor, nada podemos ser, Señor. Nada no puedes ser si no estás tú en nuestras vidas, Señor. Somos como almas, Señor, vivientes, nada más, Señor, errantes. Gracias, Señor, por habernos rescatado, Señor. Gracias por rescatarnos, Señor. Gracias, Señor, por nuestro hermano pastor, Señor. Bendícelo a él y a su familia, Señor. Bendícelo, Señor. Y que traiga palabra, que traiga cada día palabra, Señor, nutrientes, Señor, para nuestra alma, Señor. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Gracias, familia. Gracias y paz. Bendiciones a todos. Shalom, shalom. Amén, amén. Hasta la próxima.